Patrimonio en situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos Patagónicos Sur-Sur, Chile-Argentina 2016. Lo primero de todo, agradecer la invitación de poder estar aquí con todos ustedes y básicamente se ha preparado una presentación en dos partes. Una primera para dar a conocer la labor del Consejo de Monumentos y qué es el Consejo de Monumentos para todos aquellos que no lo conocen. La institución nació en los años 20 del siglo pasado y se rige por la Ley 17.288 del año 1970. Desde entonces no se ha cambiado la ley, a pesar de que el mundo de la gestión patrimonial y de la conservación del mismo ha evolucionado mucho, por lo que tenemos algunas necesidades en el cambio de la misma. Bien. Obviamente no vengo a hablarles de qué es patrimonio, todos ustedes lo saben, pero sí este gráfico nos permite ver en qué ámbitos del mismo tiene injerencia el Consejo. El Consejo, que fue formado por la ley a la que ya he hecho referencia, esta ley tiene varias carencias, pero sí tenía algo bueno, que era que ya unificaba el patrimonio cultural y natural, identificaba las dos vertientes como partes del patrimonio, y el Consejo gestiona todos los monumentos nacionales de carácter material, tanto mueble como inmueble. Como ya he dicho, bueno, el Consejo es un organismo colegiado que centralizado en el Estado de Chile, encargado de la protección y tuición de los monumentos nacionales. Hay que dejar claro que aquello que no está declarado monumento nacional no deja por ello de ser patrimonio, simplemente que es el Estado de Chile el que decide darle una protección a algunos de los elementos de este patrimonio con mayor singularidad, valor, etcétera. El presidente es la ministra de Educación, el vicepresidente es el director de la DIVAN y luego está conformado por 19 consejeros que representan tanto al ámbito público como privado de la sociedad y de las instituciones chilenas. Luego también existen diferentes asesores que son nombrados por petición de alguno de los consejeros, eso es un número variable, y luego está la Secretaría Técnica, que es a la que yo pertenezco. Bueno, aquí están los consejeros y consejeras que lo conforman, esto es por ley. Ahí ven que, por ejemplo, están todos los directores de los museos nacionales, el Histórico Nacional, de Bellas Artes, el de Historia Natural, representantes de diferentes ministerios y también instituciones privadas, la Sociedad de Escritores, etcétera. Bueno, esta es la Secretaría Técnica, que ahí es una foto grupal, no somos muchos más y trabajamos a nivel nacional, y el objetivo principal del trabajo de esta Secretaría Técnica es aportar o recabar todos los antecedentes necesarios para que en cada uno de los casos los consejeros tomen la decisión. Los consejeros son los que toman las decisiones, nosotros damos el aporte técnico para que dicha decisión sea lo más ajustada posible. Hay 4 comisiones, que es la Comisión de Arquitectura y Patrimonio Urbano, la Comisión de Patrimonio Histórico a la cual yo pertenezco, la Comisión de Patrimonio Natural y la Comisión de Arqueología. Estas, digamos, son las 4 principales áreas o comisiones del Consejo a las cuales les da soporte el resto, que por ejemplo el Centro de Documentación, el área jurídica, que esa es fundamental, eso sí tienen mucho trabajo. Y decir que en los últimos años, 2-3 años hasta este momento, el área regional se ha visto potenciada por el Consejo. Hasta no hace mucho eran muy pocas las regiones que tenían representación del Consejo en terreno. Hoy tenemos aquí a mi compañera Javiera, que es la responsable de la Oficina Técnica Regional
En Magallanes, ella es la Oficina Técnica Regional, y sí es verdad que el Consejo se ha preocupado en poder estar presente en todas las regiones y a día de hoy solo Aysén y Antofagasta y Atacama son las únicas que no tienen representación directa del Consejo. Bueno, como decía antes, el Consejo tiene la tuición y ejerce la protección sobre los monumentos nacionales. ¿Cuáles son los monumentos nacionales? Hay 5 categorías: las zonas típicas, los monumentos históricos, los santuarios de la naturaleza, los monumentos arqueológicos y los monumentos públicos. Los monumentos arqueológicos y los monumentos públicos tienen la particularidad de que no son declarados. Solo son monumento nacional solo por el Ministerio de la Ley. Por ejemplo, cualquier vestigio arqueológico que se haya encontrado o que se vaya a encontrar es monumento nacional solo por el Ministerio de la Ley. Y los monumentos públicos son todos aquellos elementos conmemorativos en el espacio público solo por el Ministerio de la Ley. ¿De acuerdo? Por eso aquí, por ejemplo, se habla de que hay 1.400 monumentos. Hay muchos más, porque, por ejemplo, los monumentos públicos, el año pasado el año pasado se empezó a hacer un catastro solo de las capitales provinciales y se empezó por el sur de Chile. Magallanes fue una de las primeras regiones que catastramos y este año estamos a pocos días de que en Ovalle se presente la segunda fase, que fue de la parte norte del país. Eso quiere decir que, desgraciadamente, tenemos la carencia de no saber cuáles son todos los monumentos que existen, pero evidentemente los monumentos históricos y los santuarios de la naturaleza y las zonas típicas, eso sí tenemos constancia porque son declarados por el Consejo. Eso quiere decir que cualquier ciudadano o cualquier institución puede pedir al Consejo la declaración de un bien patrimonial que sea declarado monumento nacional y esto le confiere un nivel de protección a nivel estatal, a nivel nacional, y lo que se hace es se lleva la solicitud al Consejo, a la Secretaría Técnica, la cual hace el trabajo técnico necesario para presentarlo a los consejeros. Los consejeros y consejeras hacen una votación y si sale favorable, el acuerdo del Consejo es solicitar la dictación de decreto para que la ministra, en este caso, lo declare. El Consejo no declara, quien declara es la ministra. Nosotros somos un organismo técnico que solicita a la ministra la dictación del decreto que lo declare. Ya. Aquí voy a mostrar algunos ejemplos de monumentos históricos. Normalmente siempre se identifica el monumento histórico como un edificio. En este caso, ahí les muestro el cine de Cerro Sombrero, que es monumento histórico inserto en una zona típica, que es bueno, no sé si es todo, pero buena parte de la ciudad o del asentamiento. Pero también hay colecciones que son monumento histórico. En este caso, ahí ven una muestra de la colección de textiles mapuche del señor Stom, que se declaró tanto su colección de textiles como de platería mapuche y de cerámica artística de Lota. En esta categoría de monumentos históricos también están incluidos aquellos relacionados con la memoria, el tema de la violación de los derechos humanos. El intendente recordaba la declaratoria aquí en Punta Arenas de la Casa de la Memoria. Decir que ese tipo de declaratorias la vemos en patrimonio histórico, no tanto porque son declaradas no tanto por sus componentes arquitectónicos, pero sí históricos. Luego las zonas típicas, aquí está la estancia de San Gregorio y también la de La Serena. Aquí están los monumentos públicos. Repito que todo elemento conmemorativo en el espacio público lo es. Y luego monumento arqueológico lo mismo. Y los santuarios de la naturaleza que los declara el Ministerio de Medio Ambiente, pero los gestiona patrimonialmente el Consejo de Monumentos. Bueno, aquí un breve recuerdo o recordatorio de la evolución que ha tenido el concepto de patrimonio, en el cual se está basando la política de gestión del Consejo. Vuelvo a repetir que desgraciadamente la ley no ha cambiado, a pesar de que los profesionales y nuestras capacidades técnicas
son muy diferentes que hace 40, 45 años. Bueno, decirles que el Consejo, a pesar de que mucha gente nos llama, nos pide asesoramiento, ayuda, financiación para la restauración de monumentos nacionales, el Consejo no tiene fondos, no tiene asignado ningún tipo de financiamiento para hacerlo. Entonces, son muy pocos los casos que el Consejo ha conseguido gestionar directamente la restauración de algún monumento nacional. De hecho, solo les voy a presentar dos. Hay alguno más, pero los más claros son estos. Este fue el caso de la matriz de Valparaíso, pero se gestionó un financiamiento que vino de la UNESCO. Nosotros pusimos a los profesionales, nosotros estuvimos en terreno, pero el dinero vino de la UNESCO. Y en otro caso, este sí fue ya un poquito más interesante quizás, porque fue todo el proceso, hubo una investigación previa, hubo el trabajo de restauración propiamente dicho y también los fondos permitieron hacer una publicación que se llevó, se regaló de manera internacional. Por supuesto, México, que fue quien puso el dinero, se llevó una buena parte de los libros, pero también se repartieron a nivel nacional y a nivel internacional. Esto fue los murales que están en Chillán y Concepción, que tras el terremoto del 2010 quedaron en bastante mal estado, y México tiene la singularidad, por así decirlo, que consideran que todas las obras de sus artistas, estén en suelo mexicano o en el extranjero, siguen siendo de alguna manera propiedad de México, y por eso ellos financiaron la restauración de estos 3 murales. Entonces, nosotros, como Consejo, al no tener un financiamiento, un posible financiamiento de la restauración de los monumentos nacionales, lo que sí hacemos, en la medida de nuestras posibilidades, es hacer un trabajo, digamos, preventivo ante los riesgos, ¿ya? Nosotros tenemos, en los últimos 2 años aproximadamente, se ha empezado a trabajar de manera más directa con las comunidades. Y, por ejemplo, aquí, tras el terremoto de Coquimbo del año 2015, se hizo, bueno, primeramente se hizo varias visitas a terreno para evaluar los daños de los edificios y de los bienes muebles. Y también aquí se vio que se quedó patente un riesgo, que es el desconocimiento de mucha gente sobre el propio patrimonio que poseen. Aquí nos vimos, sobre todo, aquí en Canela, perdón, que ante la más mínima quiebre de la pared de adobe, los arquitectos municipales o bueno, los primeros responsables en llegar pedían la demolición. Y esto se produce en muchos casos porque el estuco que se le pone al adobe, la persona que lo hace no conoce la técnica y le pone cemento. Y el cemento frente al adobe trabajan de manera diferente, entonces el cemento se quiebra, pero el adobe quizás no haya, el alma del muro quizás no haya tenido grandes daños. Entonces, los profesionales del Consejo que llegaron allí en un primer momento, poco más, y se pusieron delante de las excavadoras para que no lo demolieran, porque los daños que tenían era simplemente el estuco de cemento y que era todo reparable. Entonces, el trabajo que se hizo desde el Consejo en este caso concreto fue el de la fiesta del adobe, para dar a conocer a sus propietarios, a los propietarios de estos inmuebles, que el adobe sus casas tenían 80, 100 años. Evidentemente, en 80, 100 años habían sufrido no solo un terremoto, habían sufrido muchos. Entonces, el adobe sí puede trabajar, sí es útil o utilizable en Chile, a pesar de los terremotos. Lo que pasa es que hay que hacerle la mantención que necesita, ¿ya? Por ejemplo, un problema que había era que la municipalidad a lo largo de los años había ido subiendo la altura de las veredas. Entonces, esto había provocado que la cimentación original del muro de hormigón es de piedra. Entonces, el agua
al pasar por la piedra no menoscaba el muro. Pero si uno va subiendo la vereda, el agua cada vez va pasando más arriba y llega un momento en que empieza a pasar por el adobe. Entonces, ahí sí se empiezan a generar problemas, pero no es un problema del adobe, es un problema de no saber cómo trabaja el adobe. Entonces, por eso el Consejo trabaja estos temas de concienciar a la gente y de informar y de capacitar a la gente. Además del tema anterior, nosotros desde hace ya muchos años, 15 años aproximadamente o 20 años, está el Día del Patrimonio, en el cual se abren todos los monumentos nacionales para la ciudadanía y otros muchos edificios patrimoniales, se hacen actividades para concienciar a la ciudadanía de la importancia del patrimonio que tenemos en Chile. Y es otro, digamos, de los aspectos que el Consejo sí puede realizar a pesar de los medios financieros que tenemos. Y, por supuesto, el principal y el más valioso quizás sea la educación patrimonial que se hace en colegios con los niños y niñas para concienciarlos desde chiquititos de la importancia de conservar nuestro patrimonio y con él nuestra identidad. Además de estas actividades, el Consejo tiene una serie de iniciativas que van de la mano de lo que les he explicado anteriormente, que es el Día del Patrimonio, también el tema con el programa de los jóvenes con el patrimonio, los premios de conservación de los monumentos nacionales. Y luego uno que para nosotros ha sido muy señero es el programa de PEPA. El programa en PEPA consiste en dar a los docentes de los diferentes colegios material didáctico para trabajar con los alumnos en la concienciación de la conservación del patrimonio, antes de llegar al riesgo en el patrimonio. Y básicamente es una caja que se les entrega a los profesores, vienen juegos, vienen fotografías y demás material didáctico. Abajo a la izquierda está el geoportal. El geoportal, como siempre, como han dicho muchos de la gente que ha hablado antes que yo, la catalogación y la identificación del patrimonio es el primer paso para su conservación. Entonces, el geoportal lleva ya un par de años que se desarrolló en el Consejo, ha recibido premios internacionales y seguimos trabajando para que la base de datos sea lo más completa posible. Ya digo que nosotros en Patrimonio Histórico estamos cerrando la segunda fase del catastro de monumentos públicos. Y también el Consejo tiene la capacidad de realizar una serie de publicaciones para poner a disposición de la ciudadanía diferentes proyectos que se han hecho. Arriba a la izquierda está el libro de los murales que antes le comentaba de la restauración de los murales de Concepción y de Chillán. Y luego diferentes publicaciones destinadas a dar a conocer el trabajo del Consejo. Hace 2 años, si no me equivoco, el gobierno chileno ratificó la Convención de la UNESCO de 1970 por el tema del tráfico ilícito y desde entonces el Consejo y otras instituciones estatales, de la DIVAN, por ejemplo, estamos trabajando en mesas conjuntas para evitar este tráfico ilícito que evidentemente pone en riesgo el patrimonio, por cuanto que si salen de las fronteras chilenas es bastante complicado luego el retorno del mismo. En el año 2010, después del terremoto que sufrió Chile, se hizo el catastro principalmente arquitectónico y ahí ya se generaron fichas de catalogación y otros documentos para facilitar la restauración y reconstrucción de algunos elementos. Y ahí está la portada del primer
catastro de monumentos públicos que hizo el Consejo el año pasado, que como ya dije, en él se recogen los de Magallanes. Y eso es todo. Gracias. Patrimonio en situación de riesgo. Sexto Encuentro Binacional de Museos Patagónicos Sur-Sur, Chile-Argentina 2016.